Hola, qué gusto encontrarte aquí conmigo. Si estás aquí es porque has adquirido la guía de ese nutriólogos que yo he elaborado. El día de hoy vamos a analizar todos aquellos puntos y estrategias para obtener los mejores resultados de esta guía de alimentos. Para poder contarte un poquito más a detalle y que tú puedas visualizar cada una de las cosas que te cuento, vamos a echar mano de una presentación que he elaborado para ti. Vamos para allá. Muy bien, y como en la mayoría de mis contenidos lo digo antes de iniciar con el tema, si crees que no tienes el tiempo suficiente para revisarlo con calma y darte ese tiempo para ti, te recomiendo verlo en otro momento. Este video no se va a borrar, pero si crees que has destinado el tiempo necesario para verlo, vamos a continuar. En la primera parte vamos a hablar sobre la portada, que es prácticamente lo que te estoy prometiendo. Una manera sencilla para conocer los alimentos y tener una vida más saludable. Lo vamos a aplicar desde el primer día. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Evitar los excesos, aprender a diferenciar tus alimentos y aprender a combinarlos también. Como siempre es bueno que sepas el porqué de las cosas. En la primera parte vas a encontrar un ligero texto que lo puedes leer para saber de qué trata y por qué ha sido elaborada esta guía. Más adelante vas a encontrar 2 hojas más que son conceptos básicos que vamos a utilizar en el transcurso de toda la guía y que es importante que tengas claro. Traté de digerirlos un poquito para que más o menos entremos en el mismo contexto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar que hay azúcares simples, azúcares añadidos, azúcares saludables, que los llamé de esta manera. Sin embargo, vamos a ver que en otras literaturas lo podemos encontrar más formalmente como carbohidratos complejos. También tenemos las fibras, los carbohidratos, que son el conjunto de todos los otros azúcares que mencionamos anteriormente, y la fibra además, y las grasas saludables, que las vamos a manejar como lípidos también. Muy bien, en la siguiente parte vamos a encontrar una ligera historia en donde vamos a poder diferenciar un grupo de otro. Por ejemplo, aquí lo que hicimos es crear una comunidad, ponerle cierto tipo de características a esta comunidad, que al finalizar la historia vas a ver qué significa el hecho de que sean las frutas inteligentes, tranquilas, que sean productivas o que sean difíciles, o por ejemplo las verduras que sean pacientes o sumamente tranquilas. Al leer cada uno de esos textos, al finalizar vas a encontrar el porqué, y es probable que relaciones mucho más sencillo el hecho de que las frutas sean inteligentes a que a lo mejor decirte que tienen azúcar simple, o de repente decirte que tienen fibra y que también tienen vitaminas. Entonces vamos a verlo de esta manera. También vamos a encontrar otros grupos de alimentos, como los alimentos de origen animal, el grupo de leche, que es muy importante, que aunque sabemos que la leche como tal es un producto que nos tomamos, y a lo mejor derivamos todos como productos de origen animal o productos lácteos, en este caso utilizamos leche como un grupo de alimento, y más adelante también te voy a decir qué alimentos están en este grupo. Como te había comentado, el significado de las cualidades lo vas a encontrar al finalizar, y ahí vamos a ver que inteligencia se relaciona con vitamina realmente, que cuando los llamamos activos estamos hablando de las proteínas, que si te digo que un alimento es que un grupo de alimentos se caracteriza por ser inteligente y activos, te estaría diciendo que realmente es que tienen vitaminas y también proteínas. Es muy importante que también en esta parte tomes mucha importancia y le observes bastante bien los iconos que utilizamos, porque esos iconos nos van a ayudar a que cuando en algún momento consultemos algún alimento en la guía, podamos identificar específicamente el tipo de nutrimento que buscamos en ese alimento. Si tiene mucho contenido de grasas, en ese momento queremos ver eso. Si de repente queremos saber si tiene vitaminas o no, si queremos saber si tiene azúcares simples, o si queremos ver si también tiene mucha fibra o no, ahí lo podemos observar muy rápido. Más adelante voy a volver a recalcar sobre estos iconos que estamos utilizando ahorita. En la siguiente parte, en donde te hablo de combinar los alimentos, te especifico más o menos, de acuerdo a las cualidades que tiene cada uno de ellos, cuáles son mejor consumir en mayor cantidad, cuáles será mejor que los controlemos o incluso los limitemos un poco más.
Posteriormente vamos a hablar de unos ejemplos que nos van a ayudar a entender el por qué son importantes los nutrimentos más allá de las calorías. Muy bien, hemos llegado a una sección de ejemplos. En esta parte te pondré a pensar un poquito y me gustaría analizar a detalle cada uno de los ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, que son una dona con un café americano con 2 cucharaditas de azúcar, y un ejemplo 2 que tenemos un plátano con una manzana y almendras. ¿Cuál de ellos elegirías? A lo mejor por gusto podría ser el café con la dona, o a lo mejor por saludable podrías haber dicho el ejemplo 2. Pero ahora veamos, ¿cuál de ellos es más nutritivo? Si nos vamos al ejemplo 2, pues diríamos, ok, tienen vitaminas y minerales, pero ¿será realmente la mejor elección? Vemos que también tiene casi 65 gramos de carbohidratos, de los cuales casi 40 gramos son azúcares simples. Y si nos regresamos a lo que habíamos analizado en la historia anterior, vemos que los azúcares simples quizá no siempre son la mejor opción utilizar en grandes cantidades. Si nos vamos al ejemplo 1, vemos que tiene incluso menos carbohidratos que el ejemplo 2. Aunque realmente, pues, se parecen en cantidad de proteínas, en cantidad de fibra. El ejemplo 2 tiene más cantidad de fibra. ¿Cuál elegirías? ¿O realmente crees que no puede haber una opción mejor? Si nos vamos al siguiente ejemplo, vamos a analizar 2 ejemplos nuevamente con 330 calorías. El ejemplo 2 anterior y un ejemplo nuevo que sería el ejemplo 3 con 330 calorías. ¿Qué notamos de diferente? Vemos que el ejemplo 3 quizá pueda ser más completo. También vemos que es probable que podamos tener una mejor cantidad de nutrimentos. Vamos a compararlos. El ejemplo 3 tiene 45 gramos de carbohidratos, muy similar al ejemplo 1, pero vemos que solamente tiene 11 gramos de carbohidratos en azúcares simples. Más adelante vas a saber que esos 11 gramos pertenecen casi en su totalidad a esa manzanita que se ve bastante brillosa. En el ejemplo 2 te das cuenta que solamente tenemos casi 3 gramos de proteína, mientras que en el ejemplo 3 tenemos hasta 26 gramos de proteína. Ambos tienen vitaminas y minerales. Ambos tienen fibra, aunque a lo mejor el ejemplo 2 un poquito más de ellas. Ahora sí, ¿cuál de los 3 ejemplos elegirías? Te voy a dar una opción, una pequeña pista. Yo elegiría el ejemplo 3. Es más variado, tiene azúcares simples, pero entre ellas nos dan vitaminas y minerales. Tiene una mayor cantidad de proteína que nos ayuda para desarrollar más masa muscular, para tener más función en la elaboración de tejido, de hormonas, y poder reparar o restaurar algunas células o funciones de nuestro cuerpo. Entonces, yo elegiría la 3. Hemos llegado a la sección de evitemos los excesos. Está en la página 16 de tu guía de alimentos. Con esta sección vamos a aprender a medir las cantidades de los alimentos de una mejor manera. Yo estoy de acuerdo que normalmente no es tan adecuado, no es tan común en la vida que pasemos midiendo, pesando o viendo cantidades de alimentos. Tratamos de cuidar más o menos una u otra cosa, pero no siempre vivimos pegados a una báscula. Esa sección meramente es para que tú a lo mejor al inicio de tu inducción de este conocimiento puedas identificar cantidades, raciones, y que más adelante no necesites quizás estar pesando todos los alimentos, pero sí tengas visualmente una cantidad de cuánto es lo que probablemente sea más adecuado para ti. Tengo que recalcar que para esta sección es importante que anteriormente hayas quizá llevado una asesoría nutricional en donde tu nutriólogo te haya podido establecer porciones adecuadas de acuerdo a tus objetivos particulares. Bueno, vamos a pasar a las maneras en cómo podemos medir los alimentos o las raciones. Por ejemplo, aquí te hablo de que podemos pesar los alimentos. La mayoría de ellos se van a poder pesar y podría ser la medición más exacta. Sin embargo, como te lo comentaba, no siempre vamos a vivir pegados de una báscula. También podemos medir en piezas, podemos medir en tazas,
podemos medir en cucharadas o cucharaditas, o bien en rebanadas cuando este alimento lo permita. Muy bien, creo que hemos llegado a una sección bastante fundamental para la independencia de un paciente del menú, del famoso menú. Cabe mencionar que no soy contrario a que un paciente siga un menú. De hecho, creo que es fundamental al inicio, cuando un paciente recientemente está iniciando, que se pueda guiar solamente con lo que el nutriólogo le ponga en el menú y él simplemente lo va siguiendo, pero aunado al aprendizaje, que el paciente en cierto momento pueda lograr ese desprendimiento de ese menú. Entonces, sé que hay nutriólogos que piensan de diferente manera, que actualmente no son partidarios de los menús. Sin embargo, conociendo que hay tantísimas herramientas para el cuidado de la alimentación, yo sí soy partidario de que en algún momento el paciente, al inicio y sobre todo si tiene poco conocimiento de la nutrición, puede iniciar con un menú totalmente elaborado por su profesional de la nutrición, y que más adelante, gracias al aprendizaje de otras estrategias, pueda desprenderse de él y tener una alimentación más intuitiva, más libre y más práctica. Entonces, en esta parte entra otra herramienta que serían las equivalencias, y aquí por eso te cuento 5 razones por las cuales es importante conocer las equivalencias de tus alimentos. Muy bien, y continuando con la parte de equivalencias, en la página 20 de su guía vamos a hablar de 4 cosas que tienen en común los alimentos equivalentes. Aunque ahí ya está puntualizado, quisiera aprovechar de este video para poder detallar más aún cada uno de esos puntos. Empezando con todos son intercambiables en su mismo grupo, me refiero a todos los alimentos equivalentes son intercambiables entre su mismo grupo. Es decir, yo idealmente no debería de poder cambiar una tortilla por una pechuga de pollo que están en diferentes grupos. La tortilla de maíz la voy a encontrar en el grupo de cereales, y la pechuga de pollo la voy a encontrar en los alimentos de origen animal. Eso prácticamente con la práctica vamos a ver que de alguna manera se puede adecuar la cantidad de alimentos. Sin embargo, para poder hacer uso de las equivalencias es importante apegarnos a esa regla. Ahora, todos los alimentos equivalentes son similares en calorías. Yéndonos al primer ejemplo que vemos en la página 20, una tortilla de maíz es equivalente a una rebanada de pan de caja. Y vemos que la energía tiene 64 calorías la tortilla y 71 kilocalorías la rebanada de pan de caja. Nos damos cuenta que son muy similares en calorías. No necesariamente tienen que ser exactamente las mismas calorías para tener un alimento equivalente. Pasamos a la siguiente parte, en donde es muy importante saber que no todos los alimentos equivalentes tienen la misma cantidad de nutrimentos. Es decir, aún así que la tortilla de maíz es equivalente a la ración de pan de caja, no necesariamente tienen que tener la misma composición. Por ejemplo, aquí sí se asemeja mucho que la tortilla de maíz tiene la misma cantidad de fibra o muy similar a la de pan de caja, y similares vitaminas una con el otro. Pero por ejemplo, si quisiera comparar la tortilla de maíz con tortillas de nopal, podríamos visualizar en su guía que la fibra es notablemente mucho mayor en las tortillas de nopal. Esto no quiere decir que por eso me voy a quedar solamente con tortillas de nopal. Lo importante de saber de aquí es que tenemos que tener una alimentación variada para obtener nutrimentos diferentes de cada uno de nuestros alimentos. Y por último, cada uno de estos grupos de alimentos tienen en común un nutrimento clave. ¿A qué me refiero con este nutrimento clave? Si nos vamos a la siguiente página, en la página 21, vamos a ver que a un lado de los iconos de los nutrimentos de cada uno de estos alimentos vas a encontrar un pequeño rombo dorado. Ese rombo quiere señalar ahí al nutrimento que más predomina en ese alimento. En este caso, en las frutas, son los carbohidratos. Si nos continuamos a otro grupo de alimentos, yéndonos por ejemplo al grupo de las verduras, vamos a encontrar nuevamente que el alimento que más predomina nuevamente son los carbohidratos, aunque comparándolo con las frutas son una menor cantidad de carbohidratos en las verduras que en las frutas. Continuando hacia otro grupo de alimentos, por ejemplo el grupo de alimentos de origen animal, nos damos cuenta que incluso el grupo de carbohidratos ha desaparecido, sobre todo porque los alimentos de origen animal
no cuentan con una gran cantidad de carbohidratos. Ahora, ¿cuál vemos que es el nutrimento clave? Son las proteínas. Continuando con otro grupo de alimentos, vamos a encontrar en el grupo de leche, que les había mencionado que es un grupo de alimentos, vamos a encontrar que tiene dos rombos, señalando las proteínas y los carbohidratos. Hacemos referencia entonces que este grupo de leche va a tener grandes cantidades de carbohidratos y de proteínas. Esto no necesariamente tiene que ser malo, solamente que, a diferencia de los otros grupos, tiene dos grupos que predominan en mayor cantidades. Y teniendo en cuenta esos 4 puntos importantes sobre los alimentos equivalentes, estamos listos para continuar avanzando en esta sección. Justo abajo de esas 4 cosas encontrarás una pequeña leyenda que habla del aporte de nutrimentos de cada alimento, clasificando como bueno en color verde y riesgoso en color rojo. Pero ¿a qué me refiero con ello? Vámonos a la siguiente página, en la página 21. Una vez que estemos ubicados en la página 21, podemos observar en el contenido de la manzana que en donde está fibra se encuentra marcado el contenido con verde. Eso quiere decir que al menos el 20% de la ingesta recomendada será logrado al consumir una pieza de manzana. Si nos vamos a la figura del ejemplo en donde está la naranja, podemos también encontrar que tiene un poco más de fibra y se marca nuevamente de color verde. Eso nuevamente quiere decir que al menos el 20% de tu ingesta diaria recomendada de fibra la vas a encontrar al consumir 2 piezas de manzana. Mismo pasa con las vitaminas. Vemos que en la naranja tenemos la vitamina B9, que es el ácido fólico. Al menos el 20% de la ingesta diaria recomendada lo vas a obtener consumiendo 2 naranjas. Y así va a ser con cada uno de los alimentos. Nos vamos a ir hasta la página 47, en donde se encuentran los alimentos de origen animal. Ahí podemos encontrar otro tipo de ejemplo que nos puede ayudar a identificar y a dejar más claro todavía el contenido de esta guía. Si nos vamos a la página 42, encontramos que la machaca de res en los minerales tiene contenido de sodio, pero está marcado como rojo. Eso quiere decir que su contenido en exceso puede llegar a ser riesgoso. No quiere decir que no podamos consumir el alimento, solamente que nos debemos de moderar en cantidades cuando consumamos ese alimento. Hasta este punto hemos hablado sobre la información necesaria para poderle dar un buen uso a esta guía, equivalencias, cantidades, grupos de alimentos. Sin embargo, de aquí en adelante encontraremos meramente los grupos de alimentos y sus equivalencias. Entonces es importante que te explique un poquito más sobre la estructura de cada una de estas secciones. Por ejemplo, en cada nuevo grupo a partir de ahora encontrarás una breve descripción del grupo en particular y en la hoja que le sigue una descripción detallada del grupo en el que te encuentras. Por ejemplo, en la página 21 nuevamente encontramos que está el grupo de las frutas y su breve descripción. Si nos vamos a la siguiente página, en la página 22, encontraremos un recuadro en la esquina superior izquierda en donde da información detallada sobre el grupo de las frutas, y así será en cada uno de los siguientes grupos, pero cada uno de estos grupos va teniendo particularidades que iremos explicando más a detalle en las siguientes páginas. Para variarle un poquito nos vamos a desplazar hasta la página 30 en donde está el grupo de verduras. Enfocándonos en la página podemos identificar la franja amarilla. Se dan cuenta que hay unos iconos que ya habíamos visto desde el inicio de la presentación. En estos iconos quiere decir que son los principales nutrimentos que van a tener los alimentos de este grupo. No quiere decir que no existan otros nutrimentos, sin embargo que son los principales. Es decir, este grupo de las verduras puede tener más minerales, puede tener más fibra, pueden ser alimentos con vitaminas, y así los vamos a encontrar en cada uno, esta franja amarilla, en cada uno de los grupos de alimentos. Ahora, desplazándonos a la página 40, hemos llegado al grupo de alimentos de origen animal. Vamos a encontrar que al inicio, como lo habíamos encontrado los demás, tenemos una pequeña descripción. Nuevamente encontramos la franja amarilla y esta vez son iconos diferentes, o por lo menos en su mayoría. Esto quiere decir que también tienen nutrimentos diferentes a los grupos que hemos visto anteriormente. Pero es algo importante que abajo aparece una leyenda
que tenemos que tener en cuenta. Si nos ponemos a observar en este grupo en particular, y así como lo vamos a encontrar en el grupo de leche y de grasas, tenemos subgrupos. Esto quiere decir que solamente vamos a poder hacer alimentos equivalentes entre los mismos subgrupos. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza de huevo fresco y claras de huevo, que nos dicen que no son un alimento equivalente. Pero ¿por qué pasa esto si es muy parecido? Es huevo. Si nos damos cuenta en la composición de cada uno de ellos, vemos que la energía aquí sí varía bastante entre un alimento y el otro. Por ejemplo, las claras de huevo, que son 2, son la mitad de calorías que una pieza de huevo fresco. Si nos vamos a la cantidad de grasa, vemos también que la cantidad de grasa es mucho mayor en una pieza de huevo entero que en una pieza que en 2 claras de huevo. Esto no quiere decir que uno u otro sea malo, solamente quiere decir que para hacerlos equivalentes tendríamos que separarlos únicamente entre subgrupos del mismo grupo. Puede sonar un poco enredoso, pero con la práctica estoy seguro que lo vas a ir pudiendo desarrollar mucho más fácil. Continuando en el mismo grupo de alimentos, únicamente desplazándonos una hoja menos a la página 41, lo que vamos a observar nuevamente es que se encuentra el cuadro de información detallada para este grupo, al igual que en cualquiera de los otros que vas a encontrar, pero esta vez vamos a hacer hincapié sobre el cuadro de color verde para recalcar que no es indispensable que tengas que tomar exactamente la cifra que viene del alimento. Por ejemplo, en el alimento de atún en agua drenada tenemos que la ración son 33 gramos o 1/3 de lata. Entonces, si tú lo quisieras pesar, en vez de dividir la ración del 1/3 de lata, vamos a utilizar 33 gramos y lo vamos a redondear hacia arriba, serían 35, o hacia abajo serían 30. Esto quiere decir que va a ser mucho más práctico, no te va a influir en que te modifique parte de lo que estás cuidando en tu dieta, solamente tratamos de hacer más práctica la medición. Hablando de otro detalle de este grupo de alimentos, nos vamos a ir a la página 47. Encontramos que al lado derecho de esta página hay una franja de color azul que dice bajo en contenido en grasa. Esto quiere decir que estamos en el subgrupo del grupo de origen animal con bajo contenido de aporte de grasa. Y vamos a poder intercambiar equivalencias entre alimentos que tengan la misma franja de ese tipo de color. Si nos vamos a la siguiente página, vemos que ya cambió el color de la franja. Entonces quiere decir que es otro subgrupo de alimentos, por lo cual tendremos que cambiar alimentos que cuenten con la misma franja de ese color. Ahora nos iremos a la página 52. Nos vamos a ubicar en el grupo de leche. Anteriormente les había comentado que hay una característica importante que mencionar aquí. Estoy de acuerdo en que la leche es caracterizada también como dentro del grupo de los lácteos. Sin embargo, en esta guía, si logran darse cuenta, en el grupo de alimentos de origen animal tenemos los quesos, que también son lácteos. Sin embargo, los quesos no cuentan con aporte de azúcar o carbohidratos como la cantidad de leches. Es por eso que vamos a manejar un grupo diferente que lo vamos a denominar leche. Y bueno, en esta sección, al igual que en las otras, vamos a encontrar su pequeña descripción, la franja amarilla, y vamos a encontrar otros subgrupos en donde vamos a aplicar las mismas reglas que en el grupo anterior de alimentos de origen animal. Y bueno, nos vamos a ir hasta la página 69 ya casi para terminar el material de esta guía de alimentos, y vamos a hablar sobre el grupo de grasas. Nuevamente encontramos la descripción, encontramos la franja amarilla, pero si se dan cuenta es el grupo que menos nutrimentos tiene reportados. Pero es importante mencionar que aún así que tiene subgrupos, si se dan cuenta, estos subgrupos se dividen con proteína o sin proteína, cosa distinta a los anteriores que eran clasificados con menos grasa, con más grasa, y en este caso ya cambió el subgrupo. Dos grupos diferentes, uno con proteína y otro sin proteína. Y si nos vamos a la siguiente página, en la página 70, vemos que este grupo también cuenta con su información detallada, solamente que en el recuadro verde la información ha cambiado. Ahora tenemos un símbolo, es un círculo rojo. Esto quiere decir que si alguno de estos alimentos de este grupo lo presenta,
el 20% o más de sus grasas son saturadas. No estoy diciendo que las evitemos, que las restringamos, pero sí es importante que tratemos de no darles tanta preferencia durante el transcurso de nuestros alimentos. Por ejemplo, en la siguiente página, en la página 71, encontramos que el aceite de coco cuenta con ese símbolo. Si nos vamos a la siguiente página, el aceite de palma también cuenta con ello. Y así podremos encontrar una lista de estos alimentos que cuentan con ese símbolo, que es preferible tratar de limitarlo a mayor cantidad. Yéndonos a la página 80 encontraremos un ejemplo práctico de cómo cambiar un platillo por otro similar en nutrimentos, así como también cómo compensar un exceso en tu día actual. Esto es muy importante y te lo recomiendo bastante. En esa página puedes encontrar un enlace que te va a llevar a un ejercicio en donde te voy a platicar con mucho más detalle cómo hacer este juego con los alimentos. Y por último, en la siguiente página, en la página 81, encontrarás 10 preguntas que necesitarás hacerte realmente, y te lo digo con toda sinceridad, para que este material realmente funcione, para que puedas seguir avanzando en el aspecto nutricional, en tu estilo de vida. Es muy importante que realmente con sinceridad te plantees esas preguntas que te hago. En las siguientes hojas encontrarás información más detallada sobre la obtención de los datos de esta guía, mi filosofía en cuanto al aspecto de las equivalencias, de las herramientas que utilizamos actualmente y algo de las referencias en donde logré obtener muchos de los datos del contenido de estos nutrimentos que hoy te ofrezco. Y bueno, hemos llegado al final de esta guía. Espero en verdad te haya resultado bastante útil esta información. Sé que puedes seguir consultando esta guía. No es necesario que tengas que estudiar todo para aprendértelo. Creo que esta guía te puede servir mucho para que la estés consultando en el momento que tengas alguna duda de algún alimento. No es necesario en verdad que tengas que saber todo ese contenido que está vaciado en cada uno de los alimentos que quieras. Realmente es un apoyo para que tú puedas continuar formándote en la parte nutricional. Es importante que aprendas a conocer el porqué de tu alimentación y no solamente seguir un menú, seguir una estrategia sin saber el porqué de ello. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por adquirir este material. Espero que me ayudes a difundir mis redes sociales, a contar a más personas sobre este material, que lo puedan adquirir conmigo, y nos vemos hasta una próxima vez. Hasta luego.